Y el tema de hoy es mantén viva la esperanza. Y Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Le quiero leer también la versión del lenguaje actual y dice: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección de Cristo ha cambiado totalmente nuestra vida. ¿Cuántos decimos amén a eso? Por su gran amor, Dios cambió nuestra vida para que siempre estemos seguros de nuestra salvación. Aquel que tiene esperanza es aquel que tiene una seguridad. Cuando usted quiere entender o definir la palabra esperanza, tiene que ver con alguien que está seguro, alguien que está esperando algo. Y hoy le quiero hablar, como dice aquí el apóstol Pedro, que nosotros tenemos que mantener viva nuestra esperanza. Ahora, en este tema de mantener viva la esperanza, muchos, y me incluyo, hemos fallado en esta parte. Y no hemos permanecido ni hemos mantenido viva la esperanza cuando las cosas se ponen difícil. Pero aquí en Primera de Pedro, no es esto un tema para que nosotros nos podamos sentir mal por haber fallado, sino que nosotros podamos renovar nuestra fuerza en el Señor. Si dice amén conmigo. Es muy común, y escúcheme esto, es muy de humanos perder la esperanza cuando las cosas son difíciles. Es muy común perder la esperanza cuando las cosas están complicadas. Que no ha pasado por ahí, ¿verdad? Pues es porque no es humano. Esto es muy común. Entonces nosotros tenemos que poder mantener viva nuestra esperanza, pero saber cómo lo vamos a hacer. Saber cómo vamos a lograr que cuando nuestra esperanza está fallando, nuestra esperanza está flaqueando, podamos nosotros ser fortalecidos en el Señor. Tenemos que aprender de aquellos hombres en la Biblia que por tiempos muy prolongados, por años literalmente, mantuvieron una esperanza viva. Yo le he dicho a usted una y otra vez que en este tema sobre confiar en el Señor y saber esperar, me impacta mucho la vida de Noé. Porque a Noé se le da una profecía y se le dice, va a venir un tiempo de destrucción, pero para poder preservar a las personas, ¿verdad? En ese tiempo tienes que construir un arca, tienes que construir un barco, algo que nunca nadie ha hecho. Y le dice el Señor, porque va a venir una lluvia y va a destruir todo lo que tú ves hoy. Y la palabra nos dice que desde que le dan esa palabra, esa promesa, esa profecía, hasta el cumplimiento pasan 100 años. Eso es bastante tiempo. Hay otros hombres de Dios que fueron procesados por 3 años, por 15 años, por 30, por 40 años. Pero este hombre fue procesado por 100 años. Y en 100 años él seguía diciendo una y otra vez que la gente pudiera venir y confiar en Dios, apartarse del mal, de sus pecados y acercarse a Dios. Y la Biblia dice que él sufrió burlas, rechazos, y aún así él mantenía su esperanza. Aún así él mantenía viva su esperanza. Y ¿sabe qué es tremendo? Que hubieron personas, ¿verdad? No lo dice la Biblia, yo lo quiero pensar así. Que hubieron personas que trabajaron en el arca para construirla, que cortaron madera, que fueron a ayudar a ensamblar todo, a construirla, y que se murieron y no se salvaron. Diga conmigo, aquí no hay ninguno. Hay personas ayudando a construir templos con sus talentos, sirviendo al Señor con sus ofrendas, y es muy triste que algunos de ellos se van a perder. Y no le estoy maldiciendo ni profetizando mal a nadie, sino que la misma palabra del Señor lo dice. Que muchos van a decirle, Señor, yo serví en la iglesia, yo profetizaba, yo echaba fuera demonios, oraba por enfermos y sanaban,
Y dice la Biblia que el Señor les va a decir, yo no sé quién eres tú. Porque esto tiene que ver con una relación con el Señor. El que mantiene viva su esperanza se relaciona con Él. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces no te vaya a pasar que tú te esfuerces en construir esta arca, donde algunos se vayan a salvar y que te vayas a quedar afuera. Dios nos libre de algo así. Nosotros tenemos que poder mantener viva nuestra esperanza. Y la palabra del Señor nos enseña que la suma de varias pruebas es el cumplimiento de un propósito grande. Cuando tú pasas por diferentes pruebas, todas esas pruebas se van a ir sumando para poder prepararte para un propósito más grande. Nadie pasa una sola prueba para llegar a un propósito grande en su vida. Ahí mismo, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. Recuerden que acabamos de leer el verso, capítulo 1, verso 3, pero más adelante, en el verso 6, el apóstol Pedro le dice, en el cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Entonces, cuando tú vas pasando una prueba, otra tras otra, todas estas te van preparando para un propósito grande en tu vida. ¿Sabe qué es lo malo? Que tú abandones tus pruebas y que empieces a vivir sin propósito y que empieces a vivir sin mantener viva una esperanza en ti. Entonces, de eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si usted está tomando notas, anote esto. Un solo propósito, muchas pruebas y una esperanza. Se lo voy a repetir. Esta es la fórmula que tenemos que entender que la Biblia nos habla. Un solo propósito, muchas pruebas, una sola esperanza. Si dice amén conmigo. El que enfrentó las pruebas, escúcheme bien esto, el que enfrentó la prueba y la pasó, no el que enfrentó y salió huyendo, no el que enfrentó y ahí dejó todo a medias, el que enfrentó la prueba y la pasó, tiene la autoridad para poder consolarte y aconsejarte cuando tú estés pasando pruebas. Aquel que pasó la prueba va a poder ayudarte, a aconsejarte y a consolarte cuando tú estás pasando por pruebas. Si dice amén conmigo. Él, esa persona te va a hablar de mantener viva tu esperanza. Pero si tú te estás permitiendo, ¿verdad?, que muera tu esperanza, te va a sonar muy bien las palabras de aquellos que te hablan de fracasar, las palabras de aquellos que son fatalistas, o como dice la Biblia, que son agoreros. Jeremías capítulo 27, verso 9 dice, fíjese bien lo que dice esto, nosotros no prestemos oídos a profetas. Aquí dentro de profetas van pastores, van líderes, van ancianos, van diáconos, van todos. Dice, no presten oídos a profetas, ni a adivinos, ni a soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos profetizan mentira para hacer alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcan. La palabra agorero, hermano, significa un anunciador del mal. Eso es un agorero. Y entonces hay muchos que desfallecen en su esperanza porque le andan prestando oídos a aquel que siempre fracasa en todo, a aquel que no pasa las pruebas, a aquel que salió huyendo de su matrimonio, a aquel que abandonó a los hijos, a aquel que abandonó la carrera, a aquel que siempre abandona y abandona y abandona, a ese le terminan yendo a pedir consejo. Ese siempre te va a decir, no, ni para qué te esfuerces, no se puede, es difícil, no lo hagas, no sigas adelante, mira, mejor ya olvídate de eso, no se va a poder, en este tiempo es difícil, no te esfuerces en ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que tener cuidado de que hay personas que con su consejo matan la esperanza de otro. Y usted como predicador, usted como cristiano, por favor, no ande matando la esperanza de otras personas. Hábleles palabra de vida,
Háblele sobre mantener viva su esperanza. Amén. Hay gente que te dice, no, ya no se va a poder. Hay gente que está convencida de que no se va a poder. ¿Por qué? Porque ha dejado morir su esperanza. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, quienes puedan dar palabras de vida a la esperanza de las personas. Entonces, pero insisto, vamos a tener esa autoridad, tanto moral como espiritual, de hablar de esto cuando nosotros pasemos las pruebas, no cuando nos quedemos en ellas. ¿Sí dice amén conmigo? Toda gran esperanza nace de una gran prueba. Ahora, escúcheme bien esto, por favor. Más o menos entre el año 60, 63, 64, ¿verdad? Ahí vi un emperador llamado Nerón que le prendió fuego a toda la ciudad de Roma. Y entonces él culpó a los cristianos de ese tiempo. Él dijo que los cristianos se habían rebelado y ellos le habían prendido fuego a la ciudad. Y entonces tuvieron que dar un castigo ejemplar para los cristianos. Los empezaron a perseguir, los empezaron a agarrar, y ¿sabe qué? Agarraban a las personas y las bañaban con brea. Y luego las amarraban en una estaca en las calles de la ciudad y les prendían fuego vivos y así alumbraban a la ciudad. A otros los echaban a los fosos de leones. Empezaron a perseguir a los cristianos y a darles muerte de una manera bastante terrible. Y muchos de ellos perdieron hijos, perdieron esposos, esposas. Y es en ese contexto cuando se escribe esta carta de Primera de Pedro. Es en ese momento, en ese tiempo, donde el apóstol Pedro, fíjese bien, están pasando por una persecución y por muerte. En todo el pueblo cristiano hay mucho dolor. Hay mucho dolor porque han sufrido la muerte y la pérdida de sus familiares. Y en medio de todas esas dificultades, el mensaje del apóstol Pedro es: mantengan viva su esperanza. Si usted lee el título, ¿verdad?, allá en su Biblia, en este pasaje de Primera de Pedro, dice mantener viva la esperanza. Ese es el título, ese es el mensaje que el apóstol Pedro le da a esta iglesia. Entonces quiero decirte que las pruebas más grandes son oportunidades para ahí desarrollar una esperanza muy grande. Y la prueba que tú estés pasando en este momento, lo que quiero hoy decirte de parte del Señor es que mantengas viva tu esperanza. Que mantengas viva tu esperanza en Él. Todas las personas tenemos en común que hemos aprendido a sentir y a experimentar el dolor. No hay un solo ser humano que no haya experimentado el dolor. El dolor es parte de la vida. Desde pequeños, hay muchos que desde niños tuvieron que pasar por dolores bastante difíciles. Hay personas, ¿verdad?, que fueron rechazadas. Hay personas que fueron abusadas. Hay personas que fueron golpeadas, que fueron abandonadas. Desde niños tuvieron que pasar situaciones bastante difíciles. ¿Y sabe qué? Encontraron a alguien que les ayudó a no quitarse la vida, sino a poder continuar adelante y mantener viva la esperanza de que tarde o temprano las cosas iban a cambiar, que las cosas iban a mejorar. Hay personas que en su familia empezaron, ¿verdad?, a sufrir dolor por hambre, por escasez. Hay personas que comían una sola vez al día. Hay personas que no comían. Hay personas que tuvieron que robar para comer. Hay personas que pasaron cosas bastante dolorosas. Si dice amén conmigo. Yo le he dicho a usted que todos, si le diera el micrófono a cada uno, todos tenemos una historia muy dolorosa que contar. Todos tenemos experiencias bastante difíciles que poder platicar, que poder contar. Todos hemos pasado por dolor, sin excepción de ningunos. ¿Sí dice amén conmigo? Y tenemos que saber que esas grandes pruebas son las que nos dan grande esperanza. ¿Sabes qué? Tú hoy piensas y volteas a ver hacia atrás de tu vida y dices: si pude superar eso, si pude salir de ahí, si pude pasar eso, también voy a poder pasar esto que estoy viviendo. También voy a poder salir adelante de esto que estoy viviendo. Cuando estaba en medio de esta prueba, pensé que no iba a salir de aquí y lo logré. Pude salir de eso. Y eso es lo que empieza a alimentar nuestra esperanza. Si dice amén conmigo. La mayoría de nosotros fuimos encontrados por Jesús en una cueva de dolor.
Fuimos encontrados por Jesús en un desierto de lágrimas. Fuimos encontrados por Jesús en una tormenta de quebranto. Y cuando lo conocimos a Él, fue Él el que nos dio esperanza. Fue Él el que nos ayudó a levantarnos. Fue Él el que nos dio fuerzas para poder seguir adelante. Si dice amén conmigo. Entonces el dolor llega a todas las personas, el dolor llega a todos los hogares, el dolor llega a todas las familias, pero también la esperanza. La esperanza llega a todo hogar, la esperanza llega a toda familia. Si tú eres una familia que está pasando por pruebas, no pienses que no hay esperanza para tu familia. No estés viendo como que el problema de tu familia es que no tienen dinero, o es que no tienen cosas materiales, o que no tienen recursos. No estés viendo que el problema es eso, porque hay personas que dicen, ay, si tuviéramos más dinero podríamos salir de esto. No, es si tienes esperanza, vas a poder salir de cualquier dificultad que estés enfrentando en tu casa. Si dice amén conmigo. Entonces, tenemos nosotros que recibir la esperanza que el Señor nos da. Enfrentar las pruebas con esperanza es la única forma de salir de ellas. Por eso insisto en esta parte. Si usted dice, si yo obtengo esto, voy a poder salir de este problema, no es así. Siempre las cosas nuevas que adquirimos traen nuevas responsabilidades, nuevos retos, nuevos desafíos, nuevos compromisos. Todo lo nuevo que tú recibas va a traer más carga, va a traer más cosas difíciles. No creas que lo nuevo que recibas es la solución de las cosas que hoy estás pasando. Por eso insisto en esta parte, ¿verdad? Usted tiene que saber que con esperanza es la única forma de poder salir de las pruebas, de las dificultades. La palabra del Señor es claro en esto y dice, las pruebas producen esperanza. Si yo estoy en medio de una prueba, este es un principio de Dios. Si yo estoy en medio de una prueba y no tengo esperanza y lo único que quiero es morirme y renunciar a todo, entonces no voy a salir de esa prueba. Yo le he dicho a usted que hay gente que piensa que por causarle lástima a Dios van a salir del problema. Y están en el problema y empiezan primero, Señor, pobrecito de mí, ayúdame, mira, nadie me ayuda, y piensas que por lástima vas a salir de ahí. Hay otros que se van al otro extremo y se enojan con Dios y le empiezan a decir, si no me sacas de esta, ya no voy a ir a la iglesia. Si no me sacas de esta, ya no voy a seguir adelante. Entonces, no es de ninguna de esas formas como vamos a encontrar salida de las pruebas. ¿Sí dice amén conmigo? Sino que la única manera es teniendo esperanza. Diga conmigo, cuando todo se pierde. Todos en algún punto de nuestra vida hemos, ¿verdad?, perdido todo. Hemos visto cómo el diablo toca todo y se pierde de repente todo. Eso lo vemos en la vida de Job, que no es Dios quien pone su mano para que tú pierdas las cosas. La Biblia dice que si Dios te da una bendición, Él no te la va a quitar. Que los dones, los favores, la gracia que Dios te da no te la quita, sino que el diablo viene y él es quien pone su mano y él es quien afecta tu salud, él es quien afecta tus finanzas, él es quien afecta tu matrimonio, a tus hijos. Es él el que afecta las cosas buenas que Dios nos da. ¿Sí dice amén conmigo? Pero la palabra del Señor nos enseña a través de la vida de Job que cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios y que no importa lo difícil que estemos pasando, seguimos confiando en Él, el Señor nos ayuda a levantarnos y a salir adelante. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nuestra esperanza debe de ser nuestra vida, está en las manos de Dios. Escúcheme bien esto. Dejar la esperanza en los tiempos de las pruebas aumenta el dolor. Cuando tú estás pasando tiempos de prueba, el dolor es insoportable. Por eso es que insisto, muchos en la prueba se quieren mejor morir. Abandonas la esperanza, el dolor aumenta más todavía. El dolor es más difícil todavía. El Salmo, capítulo 39, verso 7 dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré?
O sea, ¿dónde voy a poner mi esperanza? ¿Dónde voy a poner ahora mi esperanza? Y la respuesta es, mi esperanza está ¿en quién? En ti. Mi esperanza está en Dios. Mi esperanza está en el Señor. Ahora, Señor, ¿a dónde voy a poner mi esperanza? ¿De quién voy a esperar? Me acaban de dar una mala noticia. ¿A dónde voy a poner mi esperanza? Me acaban de dar, ¿verdad?, una noticia difícil. ¿Dónde voy a poner mi esperanza? Dice ahí, mi esperanza debe estar puesta en Dios. Entonces, si yo dejo mi esperanza, el dolor de las pruebas todavía va a ser más. Cuando vienen las pruebas, escúcheme bien, cuando vienen las pruebas, la falsa esperanza es consumida por ese fuego de prueba. Y eso es lo que el apóstol Pablo enseña. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que la fe, que la esperanza va a ser probada por el fuego. Y dice que el que sea oro, plata o piedras preciosas va a permanecer, pero los que sean hojarasca, heno, ¿verdad?, dice que eso va a ser consumido por el fuego. Cuando tú te quieres engañar a ti mismo y decir, yo espero en el Señor, y viene una prueba y tu esperanza se consume y se desaparece, entonces no eres esperanza. Amén. Si el anillo se te pone negro, no es oro, ¿verdad que sí? Bueno, si la esperanza se fue con la prueba, entonces no era esperanza. Y nosotros tenemos que aprender a tener una esperanza buena, correcta, para cuando todo, ¿verdad?, parezca perdido. Siempre el propósito de las pruebas será volvernos mejores. Dios no quiere que en medio de las pruebas te vuelvas un peor hombre o una peor mujer. Dios quiere que te vuelvas mejor. Hay una pregunta que todos hemos hecho en nuestra vida, y si no la has hecho, la vas a hacer. Y la pregunta es, ¿por qué a mí, Señor? Cuando de repente, ¿verdad?, te matan un hijo, ¿por qué a mí? Cuando de repente te encuentran una enfermedad grave, ¿por qué a mí? Cuando de repente pierdes un trabajo, ¿por qué a mí? Todos hemos hecho esta prueba. Amén. La respuesta a esta pregunta siempre la vas a encontrar al final de la prueba. Cuando yo estoy parado aquí y me matan a mi papá y yo me empiezo a preguntar ¿por qué a mí? No lo entendí. Y cuando empiezo a pasar mi proceso y cuando llego al final de esa prueba, ahora lo entiendo. La respuesta a esta pregunta nunca va a estar al inicio de la prueba. La respuesta a esta pregunta nunca va a estar al inicio. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere que entiendas la prueba. Dios quiere que tú seas formado a través de ella. Y si tú la entiendes, entonces vas a querer tú controlar a Dios. Vas a querer tú opinar y decirle a Dios qué hacer y para dónde ir y para dónde no ir. Yo tengo que dejar, ¿verdad?, que Dios me guíe, que Dios me pase a través del proceso. Entonces Dios no te está llamando a que entiendas la dificultad que hoy estás viviendo. Dios no quiere que entiendas la enfermedad que hoy estás viviendo. Hay personas que cuando le dicen, mire, usted tiene una enfermedad, se meten a internet y empiezan a buscar todo lo que encuentran de esa enfermedad para querer entenderla. Como si eso te va a aliviar o la va a quitar. No, eso lo único que va a hacer es cargar más tu mente. Pero cuando tú confías y tienes tu esperanza en el Señor, no tienes que entender la prueba, solo confiar en Él. El Salmo, capítulo 91, verso 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Entonces, cuando tú te hagas esta pregunta, ¿por qué a mí, Señor? Confía en el Señor, mantén viva tu esperanza y sigue adelante. Continúa, no te detengas. Por favor, no mates tu esperanza, ni tampoco dejes que alguien más te la mate con palabras erróneas. Es que no se va a poder. Uy, no, mire, yo que usted ya mejor ni continúo, ni sigo intentándolo. ¿Sabe usted que hubo personas que cerraron su negocio porque otro se lo aconsejó? Hubo personas que se divorciaron porque otro se lo aconsejó. Nunca le preguntaron a Dios, sino que le preguntaron a otro, y como aquel nunca pasa sus pruebas y no tiene esperanza, por eso siempre tiene consejos fatalistas, negativos, de muerte, de abandono. Entonces cuando tú conoces una persona, ¿verdad? Yo siempre le he dicho a usted, trate de evitar ese tipo de personas que siempre le andan diagnosticando o pronosticando lo peor, lo más malo. Evite esas personas. Hay personas que tú las ves y desde que comienzan a hablar sientes lo negativo en sus palabras. Aléjese de ese tipo de personas.
No prestes tu oído a ese tipo de personas. Entonces hay personas, ¿verdad? Insisto, que abandonan sus procesos. Abandonan sus procesos porque un agorero se lo avisó. ¿Qué es un agorero? Aquel que da malas noticias. Aquel que siempre anda de fatalista, de negativo. Usted se lo va a encontrar, abundan ahí en redes sociales. Siempre, no importa el video más calidad que vean, siempre están criticando algo, siempre están diciendo que está mal, siempre nada les parece. Entonces usted trate de evitar esa parte. Amén. Mantenga viva su esperanza. El que mantiene viva su esperanza no está viendo, ¿verdad? No está viendo que todo se acaba, sino que hay oportunidades para seguir adelante. ¿Dónde está Dios cuando todo, otra pregunta, ¿dónde está Dios cuando todo duele? Ahí mismo. Él no nos ha dejado porque Él ha prometido que va a estar con nosotros. El que no mantiene su esperanza en el tiempo del dolor, se amarga su corazón. Cuando tú estás pasando un tiempo de dolor, la pérdida de un familiar, y tú en ese tiempo de dolor abandonas tu esperanza, te vas a amargar. Te vas a amargar y vas a empezar a buscar culpables. Vas a empezar a odiar a Dios. Vas a empezar a odiar tu fe. Vas a empezar a odiar tu fe cristiana. Vas a empezar a odiar y no querer saber nada de los demás. Aquella persona que en el medio del dolor abandona su esperanza, se le va a amargar el corazón. Se va a llenar de amargura. Y por eso ve usted, yo he visto un montón, ¿verdad?, de entrevistas o de debates contra personas que se dicen ateos, y todos ellos tienen la raíz de su ateísmo en un dolor que no quisieron mantener su esperanza y se amargaron y la agarraron contra Dios. Y ahora Dios es el culpable de todo eso. Ahora Dios, como le digo hace un momento, escuchas el consejo de alguien, dejas tu matrimonio y luego culpas a Dios. Escuchas el consejo de alguien, dejas tu proceso, te va mal y luego culpas a Dios. Por eso hoy quiero que usted tenga en su corazón bastante claro esto. Si tú eres de los que necesitas escuchar a alguien, que alguien te diga algo para que te calmes, si tú eres de los que necesitas que alguien hable contigo para que puedas calmar la angustia, la ansiedad, mire lo que dice Romanos capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Tengamos esperanza. Entonces no sé qué hacer. Mire, deje de ir a preguntarle a su compadre o a su comadre, vaya a leer su Biblia. Pero cuando estamos pasando tiempos difíciles, lo que menos queremos es agarrar la Biblia. Y dice esta palabra que todas estas enseñanzas, todas estas escrituras que hay aquí, se dejaron para que cuando las cosas estén difíciles, yo pueda, dice, encontrar consolación en las escrituras, y esto me va a dar a mi esperanza. Esto me va a dar a mi esperanza. Muchos, y me incluyo, en tiempos difíciles, un versículo nos levantó. Una porción de la escritura, un pasaje, una palabra de la escritura nos dio fuerzas, nos levantó, nos ayudó a seguir adelante. Cuando ya no puedas más, ponte de rodillas y ponte a orar. Cuando ya no puedas más, ponte de rodillas y ponte a orar. Ora con fe, ora con esperanza. Ten una esperanza y vela desarrollando, más grande que tu prueba y que tu dolor. Llega al punto donde ya no sientas tu dolor aunque ahí esté todavía. Llega al punto donde ya no sientas tu dolor aunque ahí siga, sino que empieces a sentir paz, que empieces a sentir consolación, que empieces a sentir fortaleza, que empieces a sentir gozo. Que la gente te diga, pero todavía sigues enfermo, ¿por qué no estás triste? ¿Por qué estás alegre? ¿Por qué estás sonriendo? Porque eso es lo que produce la esperanza. Ese es el fruto de la esperanza. Pero insisto, aquel que no tiene esperanza, usted lo ve hasta con la cara chupada, amargada. ¿Cómo está, hermano? Ay, usted ya hasta se hace la víctima, ¿verdad? O la víctima, diría el meme. Ay, pues aquí, mira. Ay, y siempre, ay, ay. Y nunca hay nada. Se la pasan como la zarzamora, puro llora que llora. Entonces, tu esperanza debe de estar viva. ¿Me motivan sus amenes?
Tu esperanza debe de estar viva. Caer rendido delante de la prueba o delante de Dios es tu decisión. Tú vas a decidir dónde rendirte, delante de la prueba o delante de Dios. Amén. Tú lo vas a decidir, eso no lo decide Dios, eso no lo decide nadie más. Que tú después andes culpando a alguien más, pues esos son 20 pesos aparte, y eso es lo que siempre hace el corazón amargado, culpar a los demás y nunca tomar su responsabilidad. Entonces, pero no, tú vas a tomar la decisión de rendirte delante de la prueba o delante de Dios. Amén. Tú vas a tomar la decisión de estar siempre triste, deprimido, amargado. Esa es señal de que estás rendido ante la prueba. No quieres hablar con nadie, puras cosas malas y pura muerte y pura muerte y pura muerte y puro malo. Entonces tú solito estás demostrando que estás rendido delante de la prueba. Pero cuando te rindes delante del Señor, el Salmo 146 verso 5, termino con esto, dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios.